Bien, buenas noches. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve. Listo. Ya. Bien, buenas noches, doctores, muchos compañeros residentes, doctores y doctoras. Continuando con las exposiciones, voy a hablar yo sobre los potenciales visuales evocados. Mi nombre es Daniel Cruz Chagua, soy residente de segundo año del Hospital 2 de Mayo. Y hice esta exposición con la orientación y asesoría del doctor Robinson Escobar. Bien. Primeramente, para entender esta parte de los potenciales visuales evocados, debemos saber que esto corresponde a lo que son los exámenes electrofisiológicos, a electrofisiología, que va a abarcar una amplia rama de estudios. ¿Por qué? Porque corresponde a los estudios de los estímulos bioeléctricos que se dan en todo el cuerpo humano. Entonces, propiamente, en la parte de oftalmología tenemos lo que es varios estudios, ¿no? Pero ¿cómo se van a dar estos? Va a ser el estudio, por decirlo así, de la excitación de las células visuales retinianas que van a generar reacciones bioquímicas. Estas a su vez generan fenómenos eléctricos en toda la vía óptica, desde la córnea hasta la corteza visual, ¿no? Y vamos a tener estructuras de percepción y estructuras de transmisión. Entonces, dentro de las estructuras de percepción tenemos aquí las células visuales, que son probablemente la retina, la mácula y la retina periférica, ¿no? Bien, entonces, como decía, las estructuras de transmisión, ¿cuáles van a ser? Entonces, vamos a tener tres neuronas. Una primera neurona, que va a ser la célula bipolar, una segunda neurona, que va a ser la célula ganglionar, en el cual el cuerpo celular es intrarretiniano, como sabemos, y va a establecer unión entre las células bipolares y el diencéfalo, hasta el diencéfalo, ¿no? Formando el nervio, el quiasma óptico y las cintillas ópticas. Y una tercera neurona de estas estructuras de transmisión que va a corresponder al cuerpo celular que se encuentra en el cuerpo geniculado externo y conduce el estímulo visual desde el diencéfalo hasta el córtex occipital a través de las radiaciones ópticas. Bien, entonces, esta imagen de la retina nos permite ubicar los diferentes estudios electrofisiológicos que se van a dar en lo que es en la parte de oftalmología, ¿no? A nivel del epitelio pigmentario, por ejemplo, la retina, vamos a ver que se van a hacer el electroculograma, en la parte de los conos y bastones y las células bipolares se van a hacer lo que es la electroretinografía, tanto en las ondas A y en las ondas B, y también los potenciales oscilatorios, también en las células ganglionares, en la electroretinografía. ¿Y a qué parte corresponden los potenciales visuales evocados? Va a ser al estudio de la transmisión que se da los estímulos bioeléctricos del nervio óptico hacia la corteza cerebral. Entonces, es importante que fijemos este detalle, que entonces los potenciales visuales evocados van a ser el estudio de los estímulos, de las reacciones bioeléctricas que se dan desde el nervio óptico hacia la corteza occipital, ¿no? Hacia la corteza visual. Bien, para hacer un resumen de lo que es la electrofisiología, entonces, en esta parte de la electrofisiología ocular, la mácula se proyecta en el polo occipital y ocupa una superficie aproximadamente de 10.000 veces mayor que la que ocupa en la retina. Entonces, es como se dice, se va a proyectar hacia la corteza visual. Entonces, la estimulación monocular desencadena potenciales de acción en los dos lóbulos occipitales. Es como por vía óptica, ¿no? Eh, por el entrecruzamiento que se da. Y más o menos, como sabemos, el ojo humano puede ver longitudes de onda de la luz de 400 a 750 nanómetros, ¿no? Y la máxima sensibilidad del ojo varía de acuerdo a la luz. Entonces, aquí vamos a tener que recordar que tenemos la visión fotópica de colores, la visión escotópica, que es a blanco y negro, y una visión mesópica, ¿no? Entonces, ¿cómo sea esta electrofisiología en resumen? Van a haber estímulos, principalmente que se van a dar por la luz, que se van a transmitir por electrodos que están en el paciente, que van a transmitir la respuesta y mediante un equipo electrónico que va a ser un amplificador, van a pasar un sistema informático para su registro. Bien. Entonces, aquí vamos a tener estímulos con flash o también otros estímulos como son en patrones o patterns, que son los dámeros. Entonces, los estímulos con flash, con luces, con destellos de corta duración, podemos utilizar luz blanca, filtros de color rojo, azul o naranja. Y los estímulos estructurados, patterns o dámeros, vamos a ver ahorita que es perdón, dámeros, ¿no? Generalmente en blanco y negro. ¿Cierto? Bien, ahora hablemos propiamente de los potenciales evocados. Ahora hablemos de los potenciales evocados en general, ¿no? Entonces van a ser pruebas que están consideradas dentro de la exploración neurofisiológica, ¿no? Van a evaluar
función del sistema sensorial, acústico, visual, somatosensorial y sus vías correspondientes, en general, ¿no? Entonces, como decía, van a haber respuestas bioeléctricas provocadas por un estímulo que va a ser conocido y normalizado en los equipos electrónicos, ¿no? Entonces, esto van a generar respuestas del sistema nervioso central y respuestas del sistema nervioso periférico a estímulos sensoriales y se van a analizar las vías nerviosas periféricas que van hasta el cerebro, ¿no? Y también se va a estudiar lo que es la modificación del potencial eléctrico que se produce en el sistema nervioso central, que va a causar una respuesta a un estímulo externo, puede ser un sonido, una imagen, o un estímulo interno, por ejemplo, una actividad cognitiva. Y se va a registrar a través de técnicas, ¿no? Entonces, una de esas técnicas van a ser los potenciales visuales evocados. Bien. Ahora, esta técnica de estudio es antigua ya, no es algo que recientemente se introdució, ¿no? Entonces, ¿cuándo se han reconocido, cuándo se empezó el estudio de los potenciales visuales evocados? Cuando al ver en el registro del electroencefalograma se observaban cambios que se producían al, al hacer estimulación con luces, ¿no? Al hacer fotoestimulación. Entonces, inicialmente estos potenciales fueron estudiados con estímulos emitidos por destellos o flashes de luz, ¿no? O mediante el estroboscopio. ¿Qué es el estroboscopio? Va a ser un aparato, en este caso, que nos va a dar una secuencia de imágenes que van a tener un efecto de que esas imágenes van a tener un movimiento. A eso se llama un efecto estroboscópico, ¿no? Pero este estroboscopio se dejó de utilizar porque daba respuestas inciertas e inconsistentes, ¿no? Entonces, ¿cuándo ganaron más utilidad los potenciales visuales evocados? Al utilizar lo que es el patrón reversible o pattern, ¿no? Mediante la presentación de modelos visuales, el DAMER, ¿no? Las respuestas generadas en la retina siguen estrechamente la trayectoria de las vías visuales. Y esto es muy importante, entonces, y cualquier anormalidad que haya entre esta transmisión desde la córnea hasta la corteza occipital puede alterar los potenciales visuales evocados. Entonces, esto es muy importante considerar que eh, pueden variar las respuestas generadas por cualquier anormalidad que haya desde la córnea hasta la corteza occipital, ¿no? Y como decía, lo vuelvo a repetir, principalmente para qué se utilizan los potenciales evocados visuales, para valorar problemas desde el nervio óptico hasta la corteza cerebral. Esa va a ser su principal función. Bien, como decía, se utilizaba lo que es el estroboscopio antes, que como decía, va a ser una secuencia de imágenes que tras repetirlas nos van a dar la imagen de una animación, ¿no? Como esta imagen tuviera movimiento. Entonces, eso se llama un fenómeno estroboscópico. Pero actualmente se utilizan estos patrones, como decía, Damero, que van a ser secuencias de imágenes en colores blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, en lo que se llama un tablero de ajedrez, ¿no? Que de acuerdo a los equipos que se tengan van a ser de diferentes tamaños, de 5x5, de acuerdo a la estructura que se tenga, ¿no? Y como decías, principalmente valora lo que es la función del nervio óptico hacia la corteza cerebral, ¿no? Entonces, o cuando como se decía, utilizamos también flashes o tal vez eso, ¿no? El damero, ¿no? Entonces, el estímulo con flashes es útil en circunstancias particulares en que se desea determinar la integridad de la vía visual, pero de una forma gruesa, ¿no? Mientras en aquellos pacientes que no cooperan, ¿no? Bajo anestesia general y en niños y en situaciones de muy pobre agudeza visual. En esos casos utilizamos los flashes. Bien. Entonces, ¿qué va a ser el potencial visual evocado? El estudio del potencial visual evocado va a ser la valoración objetiva mediante el registro y análisis de señales neurofisiológicas, ¿no? Entonces, los potenciales evocados visuales obtenidos mediante la estimulación del campo visual completo se va a dar, como decía, por flash o dámeros, que son los patrones o patterns, que es el damero, ¿no? Entonces, ahora también tenemos otro tipo de estudios mejorados, podríamos decir, los potenciales evocados visuales, que van a ser los de tipo multifocal, ¿no? Que a diferencia de los potenciales evocados visuales normales, nos van a dar un estudio topográfico de las diferentes zonas del campo visual. Entonces, podemos obtener aquí respuestas de diferentes partes de todo lo que es el campo visual que se estudia en este examen. Mientras que en el potencial evocado visual normal no tenemos ese estudio topográfico. Más adelante vamos a ver unas imágenes.
Entonces, ¿cómo es la metodología de eso, no? Entonces, se van a tener un equipo que va a constar de todo un aparato que va a constar de varios equipos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cúpula que va a servir tanto para electroretinograma y para potenciales visuales evocados. La parte tenemos un amplificador de señal, como les decía. Tres, un ordenador. Por ejemplo, en este caso de este equipo que corresponde un ordenador de 17 pulgadas, donde se va a poder proyectar tanto tableros de ajedrez, el botón de almero, blanco y negro, o barras horizontales o barras verticales, ¿no? Otro amplificador de señal y una computadora para poder hacer el registro e interpretación de los resultados, ¿no? Que como que estos equipos no solo tienen una misma función, ¿no? Pueden servir para el electroretinograma, para un electroculograma, para los potenciales visuales enfocados, y están validados, ¿no? Deben estar validados. Y tienen datos de normalidad de acuerdo a edades y a grupos étnicos, ¿no? Normalmente en el adulto, por ejemplo, se tiene que dar una distancia de 1 metro entre los ojos y el estímulo, ¿no? Que va a ser el patrón, ¿no? Se tiene que hacer en una iluminación ambiental mesópica. Se realiza un ojo a la vez, digamos, monocularmente, ubicándose en 1 metro, como decía, y se dan estímulos visuales, ¿no? Como decía, cuadrados de 10 a 20 minutos de ángulo visual que van a producir respuestas con amplitudes mayores. Y utilizamos cuadrados por debajo de 15 minutos de ángulo visual para evaluar la visión macular. Como decía, esa respuesta se va a transmitir a 3 electrodos hacia un amplificador que amplifican estos estímulos en un ordenador, ¿no? Donde podemos registrar acá. Normalmente este es un examen que dura 45 minutos, ¿no? Y se le explica al paciente que debe ver fijamente un punto ubicado en el centro de la pantalla, en el caso del patrón, ¿no? Y en caso de niños, se utilizan ya también Googles, que directamente se colocan en la cabeza del paciente, ¿no? Mm, Aquí seguimos hablando de la metodología, ¿no? Entonces, como decía, eh, esas imágenes, cuando estén separadas por más de 15 minutos de ángulos de visión, van a incluir la fobia. Y mayores de 40 minutos de ángulo visual incluyen al arco y la retina parafobial. Entonces, en general se recomienda si solo se utiliza un tamaño de cuadrados, ¿no? Ángulos visuales de 28 a 32 minutos de arco. Y como les decía, aquí podemos observar que en niños y en lactantes podemos usar acá los Googles, ¿no? Bien. Aquí este es la literatura nos hace que este es el montaje de los electrodos, el más utilizado, CZ o Z, ¿no? Donde C corresponde a una línea central y mientras que OZ corresponde a lo que es occipital, ¿no? Y debe utilizarse también electrodos laterales en pacientes que tengan un defecto conocido de campos visuales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica principal de este examen, no? Los potenciales evocados visuales nos van a aportar datos cuantificables de latencia y amplitud. Entonces, recordemos estos dos términos, porque esto es lo que se van a evaluar en este registro en este registro, ¿no? La latencia y la amplitud. La duración típica de los registros es de 250 milisegundos, ¿no? Y en esta duración se va a dar lo que es el registro de la latencia. Pues para cada tipo de simulación existe un patrón de respuesta definido por ondas positivas y negativas, las cuales miden la amplitud y su latencia. Bien. Entonces, en casos de rutina normales, ¿cuáles van a ser estos resultados? ¿Cuáles van a ser estos resultados en los potenciales evocados visuales? Entonces, van a haber 3 picos, ¿no? Que van a tener una variación de polaridad, van a ser de negativo a positivo y de positivo a negativo, ¿no? Y se van a dar de acuerdo a la latencia de sus picos. Entonces aquí vamos a tener 3 picos, de los 70 milisegundos a los 100 milisegundos y los 135 milisegundos, ¿no? Entonces, la primera positividad que se incluye, o sea, uno de los primeros picos positivos, se va a denominar P100, que es la primera positividad que ocurre en la latencia alrededor de los 100 milisegundos, como decía, y es la más constante y útil en el estudio clínico. Entonces, esta onda P100 va a ser útil, recordemos esta onda P100, ¿no?
Se genera, al parecer, esta onda se genera en el área estriada y la corteza preestriada de los lóbulos occipitales. Entonces, bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, esta variación sucesiva de latencias en cuanto a positivo y negativo, vamos a tener tres picos, tres picos de onda. La onda P100, N135 y N75. P corresponde a positivo y N a negativo, ¿no? Y que, por ejemplo, eso se dice que N75 quiere decir que se presenta más o menos a los 75 milisegundos, ¿no? De latencia. P100 a los 100 milisegundos de latencia, N135 a los 135 milisegundos de latencia. Entonces recordemos estos picos que corresponden a los resultados normales, que a partir de esto se da la interpretación de este examen. Y aquí también tenemos que recordar hacia el eje Y, vamos a ver lo que es la amplitud, y hacia el eje X vamos a ver lo que es la latencia. La latencia van a estar los milisegundos, ¿no? Latencia, así como se nos indica, va a ser la duración o el tiempo que demora, ¿no? Mientras que la amplitud va a ser en cuántos microvoltios el estímulo está generando una respuesta, ¿no? ¿En qué amplitud? ¿Entre qué rangos de milivoltios se da, ¿no? Bien, y como decía, utilizamos flash o destellos, o también utilizamos los patrones reversibles, que son el damero, ¿no? Entonces, la estimulación con destello presenta grandes variaciones morfológicas y de sus latencias. Por lo tanto, la información obtenida por este método es más cualitativa que cuantitativa. Por ejemplo, aquí, donde lo que decía, ¿no? Eh, Vamos a tener aquí, identifiquemos lo que es la positividad 100, la onda P100, N75 y N135, ¿no? Este cuadro nos muestra la diferencia, cómo es la respuesta del registro diferente, cuando es un destello, cuando es un damero. Entonces vamos a hacer una disminución de la latencia de P1. Entonces, aquí este gráfico nos muestra una disminución muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, aquí veamos, esta es la onda P100, vamos a ver que correspondemos a unos 2 cuadrados y medio y algo más, ¿no? Unos 2 cuadrados y medio más o menos. Y medio, 2 cuadrados y 3 cuartos, digamos, ¿no? Y aquí esa latencia disminuye más o menos de 2 cuadrados y medio, ¿no? Entonces, esto es solo tal vez un detalle muy mínimo, ¿no? Pero vamos a ver más ejemplos. Pero es importante mencionar algo, ¿no? Eh, los potenciales visuales evocados van a tener una limitación, obtienen una respuesta global, no aportan información topográfica específica del funcionamiento de la vía visual. Entonces, como decía, estos van a ser los potenciales evocados visuales normales, pero como les mencionaba, los multifocales sí van a poder aportar información topográfica de diferentes partes del campo visual. Entonces, a esto me refería, ¿no? Los potenciales evocados multifocales. Estos sí van a poder aportar información topográfica de las diferentes áreas del campo visual. Y su registro también va a ser distinto, ¿no? Esto ya se desarrolló a partir de 1994 y se basa en la tecnología multifocal, propuesta por Esotor Sutter en 1991. Entonces, la importancia de esta técnica, de este mejoramiento, de lo que es del tipo multifocal, es que va a posibilitar el estudio topográfico en diferentes zonas del campo visual, ¿no? Y que se van a representar en la corteza visual primaria. Y también vamos a ver que tal vez su registro también va a ser diferente a lo que es a las ondas que ya hemos visto, ¿no? Pero también, ¿cuál es una limitación de esto? Que todavía no es tan estandarizado al 100%, mientras que el potencial evocado visual normal o común sí es estandarizado, ¿no? Pero ya se hacen estudios con ambos modelos, con ambas técnicas ya se hacen estudios, ¿no? Entonces, aquí es muy importante recordar que esta herramienta, este examen, los potenciales visuales evocados van a ser un apoyo al diagnóstico, ¿no? Van a ser ante dudas o para confirmar casos, ¿no? Es importante recordar eso, que es una herramienta de apoyo al diagnóstico. Va a ser una información complementaria al examen. Y como decía, las características importantes que debemos considerar son la latencia y la amplitud. Entonces, la latencia, en cuanto a esto, los efectos de conducción van a producir cambios en la latencia sin mayor cambio en la configuración. Entonces, cuando hay diferencias de latencia entre un ojo y un otro, se dice que este es un marcador conspicuo, lo menciona la literatura, de disfunción del nervio óptico. Vale decir que un cambio en la latencia entre un ojo y el otro va a ser un indicador casi inequívoco de que hay una disfunción del nervio óptico, ¿no? Mientras que la amplitud tiene poca utilidad,
porque va a variar mucho entre individuo e individuo. Pero justamente para esto se van haciendo más estudios, ¿no? Y es susceptible a grandes diferencias de agudeza visual, luminosidad del estímulo y de la luz del ambiente. Bien. Entonces, las características morfológicas, como decía, ¿cuáles van a ser esas características morfológicas? Van a ser las ondas, ¿no? P100, N75 y N135. Permiten identificar determinadas disfunciones en la vía visual. Por ejemplo, cuando hay fenómenos desmelinizantes, va a haber un retraso de los potenciales. ¿En cómo se va a traducir esto en el registro? Va a haber un aumento de la latencia. Si hay un predominio de degeneración axonal, va a haber una reducción en la amplitud, ¿no? Y esto de acuerdo a la patología que se quiere estudiar, ¿no? Entonces, estas características, estas ondas van a permitir realizar un seguimiento evolutivo, evaluando la posible eficacia de un tratamiento o la progresión de una enfermedad, ¿no? Es muy importante, sirven como para ver la progresión de una enfermedad o también para evaluar tratamientos, que vamos a ver más adelante en un estudio. Por ejemplo, lo más conocido va a ser la utilidad en estas dos enfermedades, ¿no? En la neuritis óptica y en la esclerosis múltiple. En la neuritis óptica, por ejemplo, se dice que aquí, por ejemplo, este paciente que tuvo una neuritis óptica, tal vez pueda recuperar rápidamente lo que es su agudeza visual, la visión de colores, pero va a tener un daño subagudo que va a predominar, que va a permanecer por más tiempo lo normal. Entonces, en estos casos nos pueden ayudar a disertar este cambio que no se puede, tal vez, no es tan manifestado, nos ayudan los potenciales visuales evocados, ¿no? Por ejemplo, como decía, luego de un episodio aislado de neuritis óptica, los potenciales evocados visuales permanecen anormales por varios meses a años y se incrementan los hallazgos anormales cuando hay recaídas subsecuentes. Eso como parte del estudio, ¿no? de la neuritis óptica. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, se dice que varios estudios sugieren que existe anormalidad en los registros cuando hay esclerosis múltiple, ¿no? En más o menos el 85% de pacientes con esclerosis múltiple van a tener anormalidad en los potenciales visuales evocados, ¿no? Y aquí salen unos criterios Poser donde se considera o bien la resonancia magnética o los potenciales visuales evocados como criterio, ¿no? Y, por ejemplo, la probable proporción de sujetos comprometidos es el 50% y en una esclerosis múltiple posible es de 35%. Entonces, aquí hablemos de la onda P100, de la positividad primero, la positividad 100, ¿no? Que la latencia de P100 y la diferencia interocular son los parámetros más evidentes y sensibles para la interpretación clínica de los potenciales visuales evocados. Entonces aquí también, como decía, puede ser positivo, negativo, positivo, ¿no? Aquí vemos las ondas, que decía, ¿no? P100, N75, N135, ¿no? Entonces en la figura, en el gráfico A vamos a ver la representación de las respuestas fisiológicas normales, tanto en latencia como amplitud. Esto va a ser más o menos lo normal. Mientras que en la figura B vamos a ver, esto corresponde al registro de potenciales evocados visuales de un paciente con esclerosis múltiple. Entonces, que va a haber un retraso en la latencia de P100. Entonces, como decía, esta onda P100 se presenta normalmente a los 100 milisegundos. Aquí, si cuantificamos en cuadrados para ser un poco más práctico, va a ser como los 4 cuadrados y algo más en lo normal. Pero hubo un retraso en su presentación, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos al cuadrado 5 y medio de los 100 se presenta. Hubo un retraso en la latencia de su presentación, ¿no? Y una disminución en su amplitud. La amplitud, por ejemplo, de esta, podemos hacer una línea de base para hacerlo más práctico, podemos contabilizar los cuadrados, 1, 2, 3, 3 y medio, por decir. Es aquí solamente hay 2 y medio. Entonces, en un paciente con esclerosis múltiple ha disminuido la latencia y ha disminuido la amplitud, ¿no? Vio un retraso en la presentación y ha disminuido la amplitud. Y aquí vemos otros ejemplos, por ejemplo, como decía, es un estudio que se hace un ojo a la vez, con un ojo normal, un paciente un paciente normal, sin afecciones del nervio óptico. Por ejemplo, aquí vemos a P100, N75, N135, ¿no? Entonces, que un paciente con neuritis óptica vemos que hay una disminución de la amplitud y un retraso de la latencia, se presentan más después, ¿no? Entonces, actualmente, como decía, se utilizan ambos tipos de estudios, ¿no? Potenciales enfocados visuales, los clásicos y los multifocales, ¿no? Entonces, representan una exploración neurofisiológica muy sensible, ya que se altera en una elevada proporción de pacientes con anomalías visuales. Se dice muy sensible, ¿por qué? Porque
cualquier caso de que, como decía, que afecte esta transmisión desde la córnea hasta la cruz orbital, va a variar esos potenciales evocados, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, un defecto de corrección óptica, cataratas densas, retinopatía, glaucoma, neuropatía óptica, infarto cerebral, cualquier cosa que altere esta transmisión va a alterar el registro de esos potenciales, ¿no? Entonces, el registro de este examen debe evaluarse con precaución y dentro de un contexto clínico. Entonces, dentro de la comparación de estos estudios, algo para mencionar, ambos son, por ejemplo, utilizados en lo que es el estudio de esclerosis múltiple, permiten cuantificar y medir procesos de desmielinización y remilinización del daño subclínico en la vía visual en pacientes que tuvieron un ataque agudo del nervio óptico. El tiempo de realización de la prueba es menor y la realización es más fácil en este caso. La morfología del registro de las señales de los procesos estándar P100 está correctamente definida, ¿no? Entonces, como decía, esto ya está estandarizado. En el examen clásico, la onda P100 ya está definida, ¿ya? Mientras que en el tipo de estudio multifocal no hay todavía patrones claramente definidos, ¿no? Pero la diferencia, como decía, es que nos aporta estudios topográficos de las partes del campo visual, ¿no? Entonces, los estudios normales, como van a ser una respuesta completa del campo visual, no va a tener un estudio topográfico, van a ver, los daños locales se pueden ver enmascarados, ¿no? Y como decía, el principal aporte del potencial visual va a ser la mácula, ¿no? Que como decía, que se proyecta hacia la corteza visual hasta 1000 veces, ¿no? Un daño en la mácula se amplificará y un daño fuera de esta se perderá entonces. Eso es en un estudio clásico. Mientras que un estudio multifocal es más equilibrado y la contribución de la zona comprometida puede ser más precisa, ¿no? Y vamos a hacer unos gráficos más adelante. Entonces, a propósito del curso que vimos, ¿cuál es la utilidad en pediatría? ¿No? Por ejemplo, se estudia en lo que es en la ambliopía, sobre todo, y también en estudios de agudeza visual, ¿no? Eh, por, ¿Cómo se va a utilizar en pediatría, en el estudio de ambliopía? Para ver la maduración de las vías visuales, ¿no? También para ver si hay malformaciones congénitas, déficit visual, en casos de ceguera, en casos de prematurez e infecciones y en secuelas de meningitis. Pues aquí un dato importante, por ejemplo, cuando el libro de retina pediátrica de la doctora Harden menciona que cuando hacemos un registro satisfactorio en infantes despiertos, cuando estos son ya mayores de 100 días, ¿no?, de nacidos. Entonces, hablemos de estas ondas en pediatría. Entonces, por ejemplo, estas ondas morfológicas, por ejemplo, cuando hay un incremento en la latencia, ¿a qué nos puede orientar? A una disminución de la velocidad de conducción, por ejemplo, en una enfermedad desmielinizante. Cuando hay una disminución de la amplitud, por ejemplo, esta disminución va a tener un valor limitado como indicador de daño de conducción, porque puede ser más variable. Entonces, como daño de conducción, más nos apoyamos en lo que es en la latencia, ¿no? Y la latencia incrementada o prolongada es más frecuente que la disminución de la amplitud. Entonces, más se presentan cambios en la latencia que en la amplitud en el caso de niños. Bien. Aquí un estudio es, por ejemplo, que muestra, ¿no?, la normativa para la realización e interpretación de potenciales focados visuales en edades pediátricas. Es un estudio que se hizo en 60 niños, más o menos entre edades de 1 a 5 años, pero que no tenían ninguna afectación neurológica, por decirlo así, pacientes sanos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se muestran los resultados de sus potenciales focados visuales? Desde aquí podemos ubicar la onda P100, N75, N135, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen, la figura 1, nos muestra, por ejemplo, que, que las amplitudes van disminuyendo en relación inversa a la edad, ¿no? Por ejemplo, acá, un grupo 1 de 1 a 2 años, vemos que hay una amplitud mayor, mientras es que esta amplitud va disminuyendo conforme avanza la edad. Los 2 3 años es más pequeño, ¿no? 4 5 años como que se queda ahí, ¿no? Eso, pues, la amplitud varía en forma inversa, eso en individuos normales, ¿no? Y la replicabilidad, algo que es este estudio, por ejemplo, se ha evaluado el registro de 3 pacientes distintos de la misma edad, ¿no? Y podemos ver que más o menos tienen la misma morfología, son morfologías semejantes, entonces son estudios replicables más o menos en individuos de la misma edad. Bien, aquí les comparto un estudio, por ejemplo,
por ejemplo, la alteración de los potenciales visuales evocados con el patrón reverso en población pediátrica con ambliopía y errores refractivos esféricos, ¿no? Por ejemplo, en este estudio se han evaluado 240 ojos, o sea, de 120 participantes, entre los 8 y los 18 años de edad. Se han considerado pacientes hemétropes, hipermétropes, miopes y con ambliopía, ¿no? Entonces, ¿qué resultados nos da este estudio, por ejemplo? Que el grupo hemétrope va a tener valores normales de lo que es de esta onda P100. Otro resultado nos dice que hay una asociación significativa entre la severidad de la miopía y la latencia de la onda P100, tanto en pacientes con corrección y sin corrección, ¿no? Que esto ha sido estadísticamente significativo. Sí. Y, por ejemplo, la hipermetropía y su gravedad se asocia con la amplitud de P100 también, ¿no? En pacientes sin corrección. Y aquí, respecto a la ambliopía, nos habla que hay un punto de corte de esta amplitud de onda P100 que predice la presencia de ambliopía de manera significativa, ¿no? Con una sensibilidad del 60% y una especificidad del 68%. Y el análisis de las características reveló que la amplitud de esta onda P100 es un buen predictor del error de refracción. Lamentablemente, lamentablemente no tenemos todas las ondas de este estudio. ¿Por qué? Porque van a corresponder una base de datos de todos los pacientes, ¿no? Lo cual no se reporta en el estudio, ¿no? En la publicación del artículo, ¿no? Pero estos son los resultados, ¿no? Entonces, podemos asociar, ¿no? Como decía, acá el diferente refractivo con la latencia o la amplitud de la onda P100. Bien. Como aquí otro estudio del año 2015 que nos habla que, por ejemplo, al utilizar los potenciales evocados visuales multifocales en el estudio de la ambliopía, ¿qué nos dice como conclusión? Que tanto la amplitud y la latencia se ven enlentecidos en estos casos. Entonces, podemos tener esta manera de conclusión, ¿no? En el estudio de potenciales evocados multifocales, hay amplitud y latencia enlentecidos en caso de pacientes con ambliopía. Bien, otro estudio, por ejemplo, este va a ser la evaluación de la ambliopía en pacientes tras el tratamiento, ¿no? Perdón, la evaluación del tratamiento de pacientes con ambliopía con potenciales evocados visuales, ¿no? Entonces, es una serie de casos, es limitado a 19 pacientes, una edad de 6 a 1,65 años, con ambliopía anisometrópica, que se sometieron al análisis con potenciales evocados visuales multifocales. Bien, aquí esto es lo que les mencionaba, ¿no? Que, por ejemplo, el estudio multifocal de exposición nos pueden dar áreas de la retina, ¿no? Por ejemplo, en este estudio lo dividen en anillo 1, anillo 2, en 6 anillos, ¿no? O también nos puede dar un estudio por cuadrantes, ¿no? Y aquí nos dan las diferentes ondas, ¿no? Tenemos la P100, ¿cierto? Aquí podemos reconocer principalmente la onda P100, ¿no? Pero ¿qué nos muestra este estudio? Nos dice que en el área central, en este anillo 1, en el área central del estudio, se muestra que pacientes después del tratamiento, como se ve acá, al momento del diagnóstico se ve que la amplitud en el anillo 1, que corresponde a eso que les decía, la amplitud en el anillo 1, más o menos varía hasta acá, hasta un número 7, ¿no? En promedio, ¿no? Mientras que después del tratamiento, esta amplitud de la onda aumenta hasta casi 8, ¿no? Entonces, solamente es en el anillo 1. Entonces, de este estudio se ha podido concluir, predecir que, por ejemplo, tras el tratamiento de ambliopía en estos pacientes, mejora lo que es ah, mejora la agudeza visual. ¿Por qué? Porque se está evaluando que mejora lo que es el área central de todo este campo, ¿no? Que va a corresponder, como conocemos, a lo que es el área macular, y conocemos que es nuestro centro de mayor agudeza visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es la amplitud del anillo 1, el campo central en ojos ambliopes después del tratamiento fueron significativamente más altas que los otros anillos. Y bien, eso sería todo. Gracias.